paso a la segunda ponencia de esta mañana. Bueno, va a estar a cargo de Iván Pino, que es director de comunicación online de Llorente y Cuenca, buen amigo, antiguo alumno de esta casa, por tanto formamos parte nuevamente de la gran familia. Y también va a estar desarrollada con el apoyo de Clara Fontán, que es un miembro activo del Corporate Excellence y además actualmente terminando su tesis doctoral, lo cual también es interesante subrayarlo, porque algunos de vosotros estáis también en ese proceso, y es fantástico que en el ámbito de la investigación aplicada, como es este caso, pues haya personas que están integrándose en el mundo de la investigación académica, como es tu caso, Clara. Muchas gracias por lo que nos vais a contar y además por haber estado aquí presentes hoy, porque el tema del que nos van a hablar va a estar relacionado con un observatorio sobre expresiones online en temas de marca. Entonces, bueno, pues yo creo que es mejor, dado que tenemos el tiempo un pelín pillado, daros la palabra y agradeceros vuestra presencia aquí con nosotros. Muchas gracias, Juan. Pues sí, nosotros os vamos a presentar de la mano de Llorente y Cuenca, junto a Corporate Excellence, el Observatorio de Expresiones Online. El observatorio trata de analizar las expresiones que se producen en Internet y su impacto en la reputación corporativa. La reputación se construye en la cabeza de las personas a través de la información que reciben y de la experiencia que tienen. En este sentido, todas las conversaciones, experiencias que se pueden compartir en entornos como puede ser Facebook, Twitter, YouTube, Internet, en suma, afectan a las evaluaciones que finalmente hacen los grupos de interés sobre las organizaciones y por tanto impactan en su generación de valor. Este es un poco el motivo por el que lanzamos este proyecto, porque es muy importante conocer qué se dice, dónde se dice, sobre qué temas se habla y ver cómo esas conversaciones impactan al final en la reputación. Internet, como sabéis, está generando entornos influyentes de comunicación donde interactúan millones de personas y organizaciones. La proliferación de dispositivos y herramientas herramientas conectadas a Internet hace que todo el mundo hoy se convierta en productor de información. Y eso hemos traído una serie de datos relevantes que ha señalado antes Ángel en su ponencia, pero que es interesante destacar porque ponen un poco en contexto el escenario tan complejo en el que nos encontramos. Aproximadamente, y justo en este instante, se podría decir que hay 2 millones de personas conectadas a Internet. En 5 años se han vendido 5,6 millones de dispositivos móviles y se estima que para el 2015 el 80% de la población mundial tenga su propio dispositivo. En la actualidad se envían cada segundo 2,9 millones de correos electrónicos, se suben 20 horas de vídeos de YouTube cada minuto, se envían 50 millones de tweets al día y pasamos conectados a Facebook 700.000 minutos al mes. Ese es el contexto en el que estamos inmersos y que plantea grandes retos para las organizaciones. Antes, para preguntar qué pensaban de nosotros, pues teníamos que preguntar. Hoy Internet, donde las personas se manifiestan voluntariamente y expresan sus opiniones, se convierte en una herramienta de investigación social de un poder inusitado. Y este es el motivo por el que lanzamos este observatorio, aunque sí es cierto que nos encontramos ante ciertas limitaciones a la hora de medir la reputación en Internet. Por un lado sería la capacidad de rastreo. Claro, Internet es enorme, se emiten muchísimos mensajes, intentar ver todo lo que se está diciendo en las redes es difícil. Por el otro lado existe falta de consenso en cuanto a las métricas, en cuanto a los indicadores, no hay estándares a la hora de medir la influencia o el impacto que tiene o la influencia que puede tener una persona frente a otra, etc. Y por último, la interpretación del lenguaje. Hoy las máquinas todavía están lejos de entender el sentido o el sentimiento que denota la expresión humana. Teniendo en cuenta estas limitaciones, lanzamos el Observatorio de Expresiones Online con una metodología cualitativa, con muestras no probabilísticas, que se trata de hacer catas, pequeñas catas, para ver un poco las tendencias, dónde estamos, y al final se trata de una herramienta estratégica que te da insight, te da datos para ver cómo estás y ver hacia dónde quieres ir. No se trata de una herramienta de monitoreo en tiempo real que te permita gestionar crisis. Y también incluimos, y eso es importante en el análisis, en ese estudio que hemos lanzado, la interpretación humana, porque para entender muchas veces la denotación o la valoración que se hace falta el análisis humano. Y antes de seguir avanzando
quería destacar que para nosotros el concepto de reputación online es erróneo. Siempre hablamos de reputación en Internet. ¿Y por qué decimos que es erróneo? Y en ese sentido, todos los que os queráis especializar en ese campo, pues vais por mal camino, pero porque no tiene sentido hablar de reputación online y reputación, bueno, mal camino, pero se espera un futuro prometedor, como decía Ángel, porque el futuro de los gestores intangible está ahora, es cada vez más importante y da mucho sentido a las organizaciones. Y vosotros estáis en el mejor sitio, estáis despuntando y se está creando un nuevo perfil estratégico en el que podréis jugar papeles muy importantes. Pero sí es cierto que no tiene sentido especializarse en un único canal, en un canal como puede ser el online. La reputación está en la mente de las personas, no está en Internet, y por tanto está en la mente de las personas que se convierten en los grupos de interés. Y la idea es gestionar la reputación en general, no solamente online, offline, ¿no? Ese es un poco nuestro posicionamiento, y el sentido es analizar cómo se emiten los juicios, ¿no? Y las expresiones. Y antes, como decía, me daba aquí un codazo de Iván y diciendo que vamos por mal camino si hablamos de reputación online, pero si hablamos de gestión de intangible tenéis un futuro prometedor. En ese sentido, si introducís y os hacéis nativos digitales, que todos sois, y intentéis el nuevo contexto y el paradigma que contaba Ángel, y os formáis, que tenemos cursos muy buenos de formación, ahora se están lanzando programas muy interesantes, pues tenéis un gran camino por delante. En definitiva, lo que encontramos en Internet son expresiones, y ya sigo, que comparten los grupos de interés en las redes, y eso es lo que estudiamos en este observatorio. Para hacer un poco la cata o la muestra de dónde sacamos esas expresiones, hemos dividido el vasto escenario que es Internet, en 4 entornos, en función de la tipología de expresiones que se hacen. Podríamos decir que los tipos de expresiones pueden ser expresiones visuales, expresiones más informativas sobre hechos, expresiones argumentativas o dialógicas y expresiones interpretativas o descriptivas. De ahí nos lleva a dividir Internet en 4 escenarios, que pueden ser la red multimedia YouTube, la red en tiempo real Twitter, la red social Facebook y la red hipertextual Google. Hemos analizado estos 4 escenarios y lo que hemos utilizado han sido dos variables de análisis para medir un poco las expresiones y en función a la notabilidad, que es la calidad de las expresiones, es la componente más valorativa, la valoración positiva o negativa sobre una organización, y por último la notoriedad, el impacto, cuánto se menciona o se conoce, el número de menciones. La idea es tener un diagnóstico que nos indicase cuáles eran las claves de gestión, dónde estábamos, qué grupos de interés eran los más influyentes, cuáles eran los temas sobre los que se estaba hablando, qué sectores estaban mejor o peor posicionados, y ver en qué entornos se estaban produciendo esas conversaciones. Hemos utilizado 13 sectores, se han analizado 20.000 mensajes sobre 48 marcas corporativas en los 4 entornos que hemos comentado, YouTube, Twitter, Facebook y Google, y 7 dimensiones, que son las dimensiones que configuran la reputación corporativa o que pueden ser los temas sobre los que se emiten las conversaciones, que son liderazgo, ética, productos y servicios, innovación, ciudadanía y trabajo. En definitiva, la idea es obtener insight, hemos establecido, se trata de una herramienta estratégica para ver dónde estamos y ver hacia dónde queremos ir para establecer objetivos. Ahora, en cuanto a los resultados de esta primera oleada de investigación, tenemos a Iván para ver un poco las tendencias y ver cómo estamos. Muy bien. Pues muchas gracias. Como ha comentado Clara, el volumen de datos que hemos procesado en este estudio, podéis imaginaros, es enorme, ¿no? El gran dificultad o el reto que afrontamos en este tipo de estudios es precisamente el de ir a lo fundamental, el de filtrar, el de encontrar las claves fundamentales. Vamos bueno, en este gráfico que veis aquí es un poco difícil de interpretar, voy a intentar hacer de guía para que podáis entenderlo. En el de la derecha tenemos los resultados del anterior balance de expresiones, donde se ven representados sobre ese mismo gráfico los distintos sectores, ¿vale? La distribución de la posición relativa de cada uno de ellos
está en relación con la notoriedad, que está en el eje horizontal, que es en el punto 0, 0, y la notoriedad que tiene que ver con el eje, vertical, es decir, si está a la derecha o a la izquierda del eje vertical, entendemos que tiene una mayor notoriedad o una menor notoriedad respecto de la media, respectivamente, y en el eje horizontal, si está por encima, estará por encima a su vez de la valoración media, y si está por debajo, al mismo tiempo recibe una valoración menor que el promedio del conjunto de lo que hemos analizado. Lo que vimos en el primer estudio es, tened en cuenta que esto es un agregado de muchísimos datos. Los datos en detalle, en profundidad, son los de cada una de las empresas. Aquí hemos hecho ese agregado global que nos permite hablar de sectores. Cuando analizamos lo que se comparte, comenta y publica en las distintas redes, descubrimos que había dos sectores que se situaban por encima del promedio en la cantidad de conocimientos o mensajes que se compartían y en la valoración, en términos de valoración, mejor o peor, ¿no? En este caso, mejor se situaban las empresas de telecomunicaciones y las empresas de distribución. Y en un punto medio, las de alimentación, básicamente. Por debajo del promedio había un gran número de sectores en cuanto a valoración, como veis el de mensajería, las energéticas, agua, eléctricas, infraestructuras de transporte. Tampoco hay una gran diferencia entre ellos, están la mayoría sobre el promedio, no hay diferencias muy sustanciales. Pero sobresalía sobre todo distribución y telecomunicaciones y en términos de peor valoración las empresas energéticas y infraestructuras de transporte. Cuando hemos hecho el segundo estudio, con un año, ¿vale? Hemos analizado, hemos extraído de nuevo la muestra, un año después, sobre las mismas empresas y los mismos entornos, lo que hemos descubierto es una serie de cambios, ¿vale? Lo que ha ocurrido en el 2012 básicamente es que se ha reproducido el fenómeno que se da en el ámbito económico. O sea, en general ha habido una depresión de las valoraciones sobre todas las empresas y la mayoría de los sectores. Si os dais cuenta, lo que ha ocurrido es que todas han tendido hacia abajo o a situarse en el promedio y todas se ven afectadas igualmente por valoraciones de peor medida y algunas han descendido todavía más y en general han descendido todas, ¿vale? Esto es una consecuencia de que, como antes explicaba, estamos hablando de reputación y la reputación nace de la realidad de las compañías y de la realidad de los propios stakeholders. Lo que comentan los grupos de interés, que no olvidemos que al final son personas, es lo que viven y lo que sienten en relación con esas empresas y lo transmiten en distintos entornos y entre ellos los de Internet. Esa experiencia se está trasladando a las valoraciones que se están haciendo de las empresas y provocando pues, un descenso de la valoración. Lo que es más llamativo es lo que tiene que ver con el sector de la alimentación. O sea, vamos a dar, si queréis, una serie de las claves de las conclusiones de cada uno de los entornos que hemos ido analizando. Respecto de los sectores, probablemente llama la atención la afectación en un entorno tan crítico como el que ha vivido de la banca. Si os dais cuenta, la banca se mantiene ahí en ese promedio, no ha habido unas alteraciones muy notables, ¿no? Luego, cuando se descienda a las empresas, ya se aprecian distintos niveles de cada una de las empresas, pero en su conjunto es llamativo este dato. Cuando lo hemos analizado, nos hemos dado cuenta del potencial, que luego lo mencionaremos, de la dimensión ciudadanía. Es decir, la banca históricamente ha tenido un apoyo muy importante, tanto a las cajas en el ámbito de la obra social como los bancos de las fundaciones, en temas relativos a la contribución a la sociedad. Vemos que ese soporte es un soporte que en relación con los demás sectores les está blindando ligeramente para que la repercusión de las valoraciones no haya descendido de una forma dramática como consecuencia del contexto social. Hemos visto el poder que tiene el ámbito de la ciudadanía y la responsabilidad social corporativa como una posible barrera.
Y la otra más llamativa es la del sector de la alimentación. Sin duda, de todos los sectores que hemos analizado, el que está sobresaliendo en términos tanto de valoración como de notoriedad respecto del anterior estudio que hemos hecho es el sector de la alimentación, ¿no? Con empresas como Danone, Nestlé, Coca-Cola y Leche Pascual, que hemos tomado como muestra de este sector. Se aprecia que es el que ha experimentado un mayor cambio, ¿vale? Tanto en la generación de comentarios positivos como en el alcance que reciben esos comentarios positivos en las distintas redes. Entendemos que también tiene una cierta coherencia con el entorno económico. Probablemente de los sectores económicos que están resistiendo algo mejor la crisis dentro de un contexto pues, negativo para todos, son las alimentarias las que están trabajando mejor, ¿no? Cuando analizamos los resultados por stakeholders, sacamos varias conclusiones, ¿no? Aquí nuevamente veis la diferencia entre unos y otros, ¿no? Entre el estudio de 2011 y lo que ha ocurrido un año después. No se han modificado especialmente las posiciones relativas de las expresiones que comparten los distintos stakeholders, ¿vale? Si lo veis, ONG, sindicatos, activistas, accionistas e inversores, instituciones públicas, clientes, periodistas, más o menos se mantienen en posiciones similares. Lo que sí es muy llamativo son dos cambios, que os lo explico mejor aquí. El primero es que, en relación con el estudio anterior, las empresas, como emisoras de expresiones, como propias autoras de expresiones, logran posicionar un mayor número de mensajes en las redes que en el anterior estudio. Aquí es algo que también hemos contrastado en nuestra experiencia en Llorente y Cuenca de trabajo durante todo el año. Se ha advertido que las empresas empiezan a subirse al carro de la producción de contenidos y su propagación en medios y redes sociales. Respecto de 2011, esto ha sido muy notable. Están logrando posicionar más cantidad de contenidos, por supuesto con una valoración media mayor, porque lógicamente no va a ser en otro sentido, que respecto del año pasado, ¿vale? El otro cambio, que es probablemente el más importante de todos, es que ha descendido la valoración de los emisores empleados, ¿vale? Esto es consecuencia de otra experiencia que también hemos contrastado en el día a día, que es la del activismo. Es decir, probablemente el 2012 fue el año del activismo en Internet y en concreto del activismo de raíz laboral, ¿vale? También tiene todo el sentido en un contexto de desempleo, de restricciones, donde lo que está ocurriendo es que el propio empleado, la persona empleado, es la que está compartiendo esos contenidos de carácter más crítico, particularmente en las redes de carácter interpersonal, Facebook y Twitter fundamentalmente, ¿vale? Esto nos hace ver algo que Ángel comentaba antes, ¿no? En este cambio del paradigma de la comunicación, este nuevo modelo de la comunicación, cuando antes veía el gráfico, ¿no? El gráfico final situaba a la empresa en relación con sus stakeholders, ¿verdad, Ángel? Ese era ese punto, ¿no? Pero ocurría que la empresa sigue estando en el centro, ¿vale? El gran problema que todavía no están logrando afrontar las empresas es que la única manera de relacionarse en este nuevo entorno con los stakeholders es a través de las propias personas de las empresas. Es decir, de los empleados, de sus colaboradores, de sus aliados, de toda esa red que tiene un mayor grado de compromiso con la propia compañía, ¿vale? Porque la comunicación en Internet es profundamente interpersonal. Y para lograr que la empresa se comunique en un nivel de igual a igual con sus stakeholders, no puede estar en el centro, tiene que estar donde corresponda. No necesariamente es el centro de la conversación. Puede ser un líder en un momento puntual, o un co-líder, o llevar la iniciativa en un momento y no en otro, y puede ser importante en una comunidad de personas y no en otra. Esa posición resulta muy complicada a las empresas adaptarse a ellas, porque pasa necesariamente por alinear y movilizar a las propias personas
que están comprometidas con la compañía para esto. Este resultado nos indica, primero, que el contexto es lógico, el activismo repercute, pero que tampoco se está sabiendo hacer el que los empleados actúen como interlocutores de la empresa en un primer grado y con una valoración mucho mayor. Entonces es muy interesante esta tendencia. Otro punto, este resultados tienen que ver con las dimensiones, ¿no? Aquí se repite un poco lo que os comentaba antes, ¿no? En general ha habido, veis, una depresión generalizada y sobre todo un entorno en la media, ¿vale? La mayoría de las dimensiones de los tipos de contenidos que se comparten se sitúan en el promedio. Esto da la sensación de que tampoco se está avanzando bien en algo que antes comentaba Ángel, que es en el de la diferenciación, ¿vale? O sea, al final todo el mundo está siendo afectado por un contexto social y no está sabiendo, en la mayoría de los casos, saber situarse de una manera distinta, diferencial, ¿no? En los cambios más significativos, bueno, como veis, trabajo, bueno, casi mejor, sí, vale, trabajo sigue siendo lógicamente la más afectada, todo lo que tiene que ver con el entorno laboral, como es lógico, pero nos ha llamado la atención, bueno, dos puntos. Uno, que no se refleja en la diapositiva de continuación, la que tiene que ver con liderazgo. Cuando buceamos en el porqué de esa posición, o sea, se mantiene, no desciende. La mayoría de los demás descienden, ¿vale? Ocurre fundamentalmente por el sector de alimentación. Esta es una de las variables, junto a ciudadanía, que sobresale respecto del promedio. En un contexto donde la mayoría de las empresas trasladan informaciones que son críticas, negativas, y los propios stakeholders las comparten e incluso acentúan esa valoración crítica, el de alimentación es el que logra salirse del promedio, con noticias que tienen que ver con innovación, con nuevas iniciativas, aperturas, tal. O sea, en estas empresas sobresale, ¿no? Y luego la que nos ha llamado la atención, que no es tan significativa o no tan visible, pero cuando uno va a los datos se da cuenta de algo que comentaba antes, que es el valor de ciudadanía, ¿no? Ciudadanía también es otra de las dimensiones, esos contenidos, que tienen que ver explican también el ascenso del sector de alimentación, que ha hecho un esfuerzo muy notable en posicionamiento en materias que tienen que ver con la nutrición y la salud, fundamentalmente, y esto se está apreciando, ¿no? Porque lo están trasladando entre los entornos más significativos, lo están trasladando a las redes sociales. Y también explica de forma importante el que la repercusión en banca y en menor medida en telecomunicaciones del contexto general de depresión haya sido menor, porque se advierte también que hay una enorme cantidad de contenidos que se están volcando, que tienen que ver con contribución a la sociedad, a causas sociales y demás, ¿vale? Por último, este ya es el último punto, ¿no? El que tiene que ver con los canales. Aquí la conclusión, como veis ahí, volvemos a la falta de diferenciación. Nuevamente se advierte que Twitter, la red de tiempo real, es la red que más trabajo le cuesta a las empresas, porque requiere una agilidad de respuesta y sobre todo una capacidad de respuesta a la que las empresas normalmente no están habituadas. Twitter es un entorno donde tienes que estar preparado para responder a un comentario, una crítica o una consulta en tiempo real. No es algo que puedas dilatar en el tiempo. Eso organizativamente es muy complejo, porque las maquinarias de comunicación en las empresas están preparadas o para respuestas que puedes dilatar relativamente en el tiempo, ¿vale? Y desde luego no en ese volumen, ¿vale? O sea, una gestión de medios de comunicación, la relación con los periodistas todavía puedes manejar, pero cuando se da con consumidores, ciudadanos, activistas, es realmente difícil. Entonces aquí se está, por un lado, viendo la falta de capacidad de respuesta, aunque ha ido mejorando, pero no suficiente, de las empresas, y que en Twitter, que es una red de carácter personal, también se están volcando las críticas, enfados y demás de los ciudadanos, ¿vale? Y la más llamativa de todas, si os dais cuenta, es dónde estaba Facebook, casi mejor, en el 2011, y cómo es el que más ha descendido en términos de notabilidad, o sea, de valoración, respecto del anterior ejercicio. Entonces, nuestra conclusión es una lógica, ¿no? Que es Facebook ya no es tan amable, ¿vale? O sea,
Las empresas entienden Facebook, estaban entendiendo y siguen entendiendo Facebook como un espacio promocional para sus concursos, promociones, la fanpage, tal, y están entendiéndolo de este modo. Y es un modo que no se adapta a la realidad. Facebook es una red profundamente interpersonal, ¿vale? Y nuevamente, si las empresas quieren trabajar bien en una red interpersonal, tendrán que hacerlo a través de las personas, porque con páginas promocionales corporativas o comerciales no van a conseguir que los contenidos que se compartan ahí tengan una mejor valoración, ¿vale? Y como me quedan 5 minutos para terminar, yo creo que ya casi hemos terminado, ¿no? Sí. ¿Qué nos queda? Pues en principio nada, bueno, en conclusión, serían un poco los resultados y las pistas que hemos obtenido del Observatorio de Expresiones Online, sobre el que hemos hecho 2 catas de muestra de conversaciones y analizadas por sectores de actividad, entornos, tipos de stakeholders más influyentes y las dimensiones, y esperamos el año próximo pues ir sacando más insights sobre cómo estamos organizándonos o cómo las empresas se organizan y se posicionan en Internet. Sería interesante ver si se cumple una tendencia que tenemos clara que debe ser, que es la de la identidad digital. O sea, este año para las empresas debería ser de la gestión de la identidad digital, de su gente, de sus empleados, de sus directivos, porque ese es el camino necesario para, primero, adaptarse a ese modelo de comunicación que antes explicaba también Ángel, y segundo, para poder contrapesar alguna de las tendencias que estamos viendo que han ocurrido en este año pasado. Ahora, antes de terminar, os vamos a proyectar un vídeo sobre una aplicación para dispositivos móviles que hemos elaborado en Corporate Excellence, con la idea de que todos estos contenidos que estamos elaborando, poder compartirlos en Internet y que están a disposición de todos. Entonces, si me lo permitís, vamos a proyectar esta nueva aplicación que os animamos a descargar. Pues muchas gracias. Como dice el vídeo, ahora mismo está lanzada para iPad, esta semana se lanza en iPhone, así que os animamos a descargarla y en breve y próximamente en Google, próximamente como pantalla de cine en Google Play. Muchas gracias. Bueno, si hay alguna, todavía tenemos 3 minutos 4, si hay alguna pregunta que queráis hacer o aclaración, sí. Sí, a gusto.
Bueno, hola, buenos días. Muchísimas gracias por dedicarnos esta jornada de innovación, que estamos aprendiendo muchísimo con el Corporate Excellence y con Llorente. Quería preguntaros sobre LinkedIn, porque ha cambiado mucho desde su lanzamiento, y pienso que quizás sí que es una plataforma buena para construir reputación desde los empleados y desde la propia identidad de la empresa. Porque Facebook quizás se está quedando en la parte más de comercial y de marketing, como veíamos en las... Perdón, que es que me pongo un poco nerviosa cuando... Habíamos visto en la gráfica que la parte de oferta es de la que más se habla, y me da la sensación de que en ese estudio lo que realmente están hablando como stakeholder es el consumidor, más que pues, el analista o el proveedor o la otra empresa con la que se está realizando negocio. Y quería saber si vais a analizar LinkedIn en un futuro. Gracias. Sí, gracias a ti. El LinkedIn efectivamente es que está cambiando continuamente y ahora cada vez más se está convirtiendo también en una plataforma de compartición de contenidos. LinkedIn empezó siendo un directorio de currículums, ¿vale? Un repositorio donde cada uno pues, ponía su propia trayectoria profesional y era interesante. Luego empezó a activar el tema de los grupos, pero los grupos son en su mayoría, aunque hay públicos, de carácter privado. Entonces, para un estudio de este tipo no nos es posible estudiar lo que no se puede acceder, ¿eh? También ocurre en Facebook, pero Facebook tiene mucho mayor porcentaje, o tenía mayor porcentaje de contenidos abiertos. Ahora cada vez más LinkedIn está permitiendo acceder a más contenidos y además se está convirtiendo en una plataforma de compartición, ¿vale? O sea, el fenómeno del botón de compartir en LinkedIn pues, es relativamente reciente. Quiero decir, desde luego, en la medida en que metodológicamente LinkedIn nos permita acceder a sus datos, lo podremos incorporar en este estudio. Estamos permanentemente condicionados por esa capacidad, digamos, que nos da cada una de las plataformas. Y luego, es cierto que cada vez más LinkedIn está creciendo. O sea, de todas las plataformas online que hay en el mercado, es la única que está resultando hasta económicamente viable de una forma más evidente. Eso significa que algo están haciendo bien, ¿no? Entonces, no sé si he respondido. Muchas gracias por la pregunta. ¿Alguna otra pregunta? ¿Tú, Augusto? Hola, no, en verdad es Teresa Rozarena de Twitter, que pregunta al observatorio: ¿y cómo pasamos de la escucha al debate y luego a su posterior moderación? De la escucha al debate y su posterior moderación. Pues claro, ahora es que el observatorio, lo que habría que... Bueno, Teresa, que también es compañera, porque ha participado en el programa Intangibles, para el programa de gestión para análisis de intangibles, está presente. Así que, en principio, el observatorio lo que hace es analizar las expresiones que se emiten, las conversaciones que se dan, y ver un poco cómo nos estamos posicionando, cuáles son los grupos de interés más influyentes, los entornos que se utilizan, pero no es una herramienta de gestión en tiempo real, de monitoreo, que permita dar respuesta. Es un observatorio para identificar tendencias, comportamientos y que nos permita ver un poco la estrategia a seguir en comunicación online. Pero escucha una cosa, o sea, el secreto del invento es ese concepto de escucha activa, que es un poco la síntesis de esto de pasar de la escucha al debate y la moderación. Es decir, cómo no nos limitamos a oír, sino con lo que oímos lo entendemos, lo comprendemos y participamos para intervenir en esa conversación, es decir, conversamos finalmente. Esa es la clave del invento, esa es la gran dificultad que tienen las empresas, que están muy acostumbradas a emitir y ya está. Se supone que luego se produce un debate, pero yo ya no estoy presente. Entonces ahora tengo que estar presente y participar en ese debate, y entendiendo que no necesariamente soy el líder de la conversación, que puede haber otros líderes en la conversación. O sea, creo que esa pregunta es al mismo tiempo una afirmación. No sé dónde está Teresa. No, Teresa está en Twitter.
Ah, pero no está aquí presente. No. Ya habría pensado que sí. Me gusta ver. Es que esto del 2.0 también tiene sus limitaciones también. De vez en cuando sí está presente, ¿no? Lo virtual solo. No, así es. Y entonces, esa es una pregunta y una afirmación. Creo que justo la clave está en el desarrollo de esa escucha activa, esa capacidad de entender y de conversar. Sí, Abel tenía una... Bueno, yo también agradeceros que estéis aquí y tenía 3 preguntas. Tres, pero muy breves. La primera es Google Plus, que yo creo que jugando un poco con la idea del SEO, a lo mejor está haciendo algo de trampas, ¿no? Pero que qué futuro le auguráis. Luego, por otra parte, que cómo podéis interpretar un mensaje que a lo mejor simplemente se base en que alguien está esperando demasiado la cola en el banco y no es que odie a esa empresa, simplemente es que en ese momento está enfadado y comparte ese mensaje. Entonces, ¿cómo se diferencia eso de un desahucio, por ejemplo, o de otro tipo de actividades? Y ya la última es que si no creéis que a lo mejor la repercusión que está teniendo las redes sociales no está un poco también condicionada por, yo creo que la inocencia de los medios tradicionales que cada 2x3 hacen noticia de cualquier tema un poco más superficial que se dé como trending topic, y si a lo mejor si eso decayera, si continuaría esa importancia que hay en las redes sociales, de las redes sociales. Todas sencillas. Google Plus. Google Plus, o sea, esto es una opinión, ¿eh? Aquí cada uno tiene su opinión, yo te doy la mía. Google Plus es el intento de Google de seguir siendo Internet. O sea, Google era Internet, era la web, era el gran archivo de contenidos y él era el mediador para poder acceder a Internet. Dejó de ser Internet y se dio cuenta de que tenía que reinventarse para poder volver a ser el mediador de esas redes, ¿vale? Si os dais cuenta, en lo que explicó Clara, nosotros distinguimos ahí cuatro grandes redes, ¿no? O sea, Entornos. 4 grandes entornos. La multimedia, ¿vale? De los contenidos puramente audiovisuales, donde está YouTube como líder, la de tiempo real, que es Twitter, la hipertextual, que es la donde mandaba Google, la de toda la vida, ¿vale? La de las webs, donde está el buscador fundamentalmente, y la social, donde la clave es la conversación, donde el líder es Facebook. Google Plus es el intento de en un mismo espacio meter todo eso, que sea el sitio donde compartir los vídeos, donde conversar, donde trabajar en tiempo real, que funcione para posicionar contenidos hipertextuales. Eso es lo que tiene en mente. De momento no lo ha conseguido, ¿vale? Pero es que tiene que ser. O sea, si quiere seguir siendo el líder, ese es el camino que tiene que recorrer. No sabemos si lo conseguirá. El segundo era el tema sobre los análisis de las menciones. Son análisis humanas, ¿vale? Entonces están condicionados. O sea, tenemos mucha experiencia porque los analistas que hacen este trabajo pues ya tienen en sus espaldas pues, muchas menciones de mucho tipo, ¿no? Entonces, tenemos una gradiente, digamos, de valoración que va de 0, 1 y 2, en términos, o sea, de neutro indefinido a positivo, en negativo -1 y -2. -2 sería el más negativo. En el ejemplo que me pones, desahucio tenía una componente de -2. ¿Por qué? Porque la afectación a los atributos de reputación es mucho mayor, tiene mucho mayor calado. Un -1 sería pues probablemente la queja de que me está dando un mal servicio. El análisis sería sobre las dimensiones y atributos que estarían afectados. En un caso podría ser de carácter ético, ¿vale? Y afectaría a la gobernanza, digamos, y en otro estaría en el tema de oferta, de calidad del servicio. Y luego hay que tener en cuenta que en este estudio procuramos analizar las menciones que son más relevantes en el tiempo, o sea, aquellos que se han posicionado en los buscadores de cada una de las plataformas. La que se sale un poco de este tema es Twitter, pero los demás, si ese tweet no ha logrado propagación, es muy poco probable que aparezca en este estudio, ¿vale? Porque no es de continuo. Y el último punto es sobre si los medios, cómo están tratando el tema de las redes sociales y si es por inocencia. Yo soy periodista, ¿vale? Para mí, siendo periodista en las redes sociales es la panacea, porque si hay un objetivo que persigue un periodista es el de generar opinión pública. Antes la opinión pública la generabas y no te enterabas. Pues igual vas al bar y dices, mira qué bien, se está comentando mi noticia, ¿vale? Pero ahora lo ves en vivo y en directo y puedes participar
en el desarrollo de esa opinión pública. Yo sí soy un medio de comunicación y soy periodista, no es inocencia, es puro interés. Claro, es que es justo el entorno donde te mueves, ¿no? No, pero me refería que deje de ser noticia las propias redes sociales, no un hecho bueno. total. Que hayan sido noticias es lo que ha ayudado a su repercusión. Que si entran dentro de la cata, en función de si se ha convertido en trending topic una noticia, ¿cómo entran, no? No estoy entendiendo entonces. O sea, En muchas ocasiones la importancia de un trending topic, yo creo que más que por ser en sí un trending topic, es porque aparece en la 1 o aparece en Antena 3 en las noticias. Y quizás llegue un momento, no lo sé, pero lo considero, que eso deje de ser un hecho noticioso. Sí, en cuanto carezca de novedad. O sea, yo creo que tiene una componente de noticia por lo novedoso. En cuanto estés contando trending topics todos los días, dejará de ser novedoso. Pero tiene otra componente, y es que es ese feedback, esa información de lo que se supone que está hablando la gente. Que eso es una información muy valiosa para cualquier periodista. Si deja de tener novedad, pues se dejará de publicar o se le dejará de dar tanta importancia como se le da ahora. Yo creo que será así, sí. Sí, había una... Yo sí quería simplemente ahora deciros que estáis invitados a tomar un café. Nos llevamos un pelín de retraso en 10 minutos. A las 12:15, como muy tarde, empezaríamos la segunda parte de la jornada. Pero una cuestión sí quería reflexionar. El mayor interés que tiene para mí este proyecto vuestro es muy en la línea de lo que se está haciendo en algunas universidades europeas, cómo se construyen los conceptos. Porque en el fondo, el cómo habla la gente, que genera opinión pública, como tú has dicho, Iván, es verdad, lo que realmente interesa para un gestor o para un comunicador es cómo se están construyendo los conceptos en los discursos sociales. Yo creo que eso es lo que realmente tiene un fondo, y estaba en el fondo, yo creo, la pregunta que os han hecho desde Twitter iba por ahí. Pero bueno, ya tendremos ocasión de hablar, no es una pregunta, era un comentario que quería simplemente hacer. Bueno, pues al 15:15, como muy tarde, aquí estáis invitados a tomar un café.